Vámonos con la economía. Miren, así está el SP500 a estas horas. Fíjense, subidita, que ven el pico ese que hay ahí, ese pico está rozando los máximos históricos. Y, si me permiten, nos trasladamos hasta la pantalla grande. A estas horas estamos aquí. Fíjense qué cerquita, 4.788 puntos. ¿Va a haber un último impulso en media hora que queda más o menos y vamos a ver un cierre en máximos históricos? Pues no lo sé. ¿A qué se debe esto? Se preguntarán ustedes. Pues a varias cuestiones. La primera es que ha salido el dato de inflación al productor, el famoso IPP, en Estados Unidos. Y si ayer vimos cómo la inflación está creciendo, resulta que a los productores sí les está cayendo. El dinero que hay, que les cuesta a los productores, todo lo que tienen que comprar para después, bueno, pues mover las mercancías, realizarlas, fabricarlas y venderlas, pues es menor. ¿Qué está pasando? Pues los bonos gubernamentales se recuperan. Y los rendimientos, de hecho, de los bonos a 2 años, que creo que los podemos ver, caen ligerísimamente. Es decir, que estamos viendo cómo la curva se recoloca, cómo todo el mundo empieza a pensar que efectivamente, aquí los tienen también, el movimiento es relevante, o sea, el movimiento lo pueden ver. ¿Por qué se va recolocando esa curva entre el 2 y el 10 años? Porque empieza a pensarse que efectivamente puede haber una recesión, pero que va a pasar suave, pero sí la hay, ¿vale? Que esto era algo que dudábamos. Es decir, ¿la va a haber o no? Porque si no la hay y encima está subiendo la inflación, no se van a mover los tipos de interés. Pero parece que sí la hay y parece que no vemos recesión. O que va a ser, o sea, que sí la vemos, pero que va a ser leve, ¿no? Hablo de Estados Unidos, ¿eh? En Europa ya veremos, que es harina de otro costal. Pero a esto hay que juntarle algunos datos. El mercado ya está descontando, claro, le parece fantasía que haya recesión leve y que caiga la inflación, es fantasía, porque eso es que efectivamente volvemos al escenario que manejábamos antes de cerrar 2023, que es, van a bajar los tipos de interés prontito. De hecho, el primero en sacar el análisis y decir, oye, ya es Barclays. Barclays ha dicho, o Barclays, ha dicho que lo había movido hasta junio, el enfoque en el que iban a empezar a bajar los tipos de interés en Estados Unidos, que por cierto, Barkin y algún otro miembro de la Reserva Federal dice que va a ser el tercer trimestre. Bueno, pues lo que ha hecho la entidad es mover su predicción de junio a marzo. Es decir, que vuelven a ese punto en el que prácticamente en nada volvemos a bajar tipos, bueno, vemos por fin la bajada en los tipos de interés. ¿Y qué pasa con esto? ¿A qué le da la razón a todo este movimiento? ¿Y a que el SP500 esté volando? Lo que están haciendo los bancos. Lo que están haciendo los bancos. Estamos hablando, por ejemplo, hoy han ido publicando resultados muchos de ellos. Son resultados, bueno, particularmente buenos, los del 23, pero la gente se está fijando en el final. Es decir, ¿dónde hay que mirar? Pues, ¿qué es lo que estaba pasando? Hay una desaceleración en el ritmo al que crece el beneficio en la banca. Desaceleración importante que viene acompañada de despidos. Vamos por partes, que se va a entender bien. Citigroup dice que en el medio plazo va a despedir a 20.000 personas, que el último trimestre fue el peor en 15 años. Pérdida trimestral incluso de 1.800 millones de dólares tras los costes de reorganización, la retirada de Rusia y la devaluación del peso argentino. Para esta semana va a asumir, ha anunciado esta semana que va a asumir 4.000 millones de dólares además en cargos y gastos en el próximo trimestre. Bank of New York Mellon. Se reduce sus ganancias casi a la mitad en el último trimestre. Insisto, eran resultados que iban bien y que en el último trimestre han dado la vuelta en muchos puntos. En el cuarto trimestre, reducidas las ganancias casi a la mitad. ¿Por qué? 900 millones de dólares en rebajas de inversiones, litigios, costes relacionados con la famosa evaluación de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FEDIC, que es esa película buena que se inventó la Reserva Federal junto al gobierno de Biden para rescatar a la banca mediana, ¿se acuerdan? Que dijo, no, al contribuyente no le va a costar dinero, y al contribuyente le costó una pasta. Pero se dijo, para rellenar este fondo, que lo hagan ahora los bancos, y les está costando dinero. Bank of America, las ganancias en el último trimestre, casi un 60% han caído. Respecto, ojo, no a cómo venía, sino al propio 2022, o sea, en comparables. Claro, ya han recogido el beneficio de la subida de tipos de interés y ahora empieza a venir un escenario negativo para la banca. Wells Fargo sí que ha reportado unas ganancias decentes y JP Morgan es el único que ha hecho
récord en sus beneficios en el año. Con todo esto sobre la mesa y más allá de ese punto de JP Morgan, la realidad es que la banca nota que ha llegado el final de algo. Que efectivamente los tipos ya le han dado lo que le podían dar, ahora hay que buscar beneficios en otros puntos, que el S&P 500, esto es JP Morgan, por cierto, que ha tenido un subidón al calor de la publicación y luego se ha restablecido, como están viendo. Pero me gustaría mirar al S&P donde todo vuela. Y entonces JP Morgan y todo el mundo lo que estáis buscando, por cierto, ahora se recoloca ahí, lo que estáis buscando, esto, que los activos suban y suban y suban y suban. Los activos han subido muchísimo, insisto, casi en récord histórico, con unos tipos de interés en máximos de 22 años. Y ante eso, el escenario que ahora maneja la banca para el 24 es, va a ir mal, sobre todo porque no va a ir mejor. No porque tenga que ser una catástrofe económica, sino porque a ver cómo hacemos para que vaya mejor. Porque es difícil que los activos sigan subiendo y desde luego no van a subir más los tipos de interés para que hagamos dinero con ello. Claro, con ese escenario sobre la mesa, insisto, ocurre que empiezan a dar predicciones un poco en negativo. Y eso también se lo toma el mercado como un, oye, pues no será tan malo, porque eso supone bajada de tipos de interés. Y entonces volvemos a hacer girar la rueda ahora con el mecanismo contrario. Si los han subido porque la economía iba muy bien, y cuando los bajen porque va mal la economía, pero oye, bajan los tipos. Y entonces esa es la idea. Solo que esto, de verdad, o sea, yo no digo que haya que pensar ya que se va a caer, porque esto lo decimos siempre, ¿para qué ir contra la tendencia? No tiene sentido. Pero que es imposible que el ciclo sea eterno, eso es otro hecho. Y esto está, insisto, ahora pasando en un mercado que está en sus máximos históricos. Y si me permiten, dos asuntos que tienen que ver con España, de alguna manera.